Seguimos en Escuela para Papás a través de la señal de OK 101.5 FM, haciendo radio de verdad. Hoy conversaremos con la psicóloga María Elena Domínguez de Proyecto Creces. María Elena es psicóloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, psicóloga clínica egresada del Centro de Salud Mental El Peñón en Caracas. También es miembro docente del Instituto Venezolano de Gestalt y directiva de Proyecto Creces en Barquisimeto. Hola María Elena, bienvenida. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrés, buenos días. Gracias a ti por haberme invitado. Yo siento que esto tiene una gran trascendencia en que un programa de radio sea como para educar a los papás. Esa idea me encanta. Y gracias por invitarme. Bueno, agradecido, María Elena. María Elena, hay un tema que sabemos que sobre el cual tú estás trabajando, estás reflexionando, estás estudiando, que tiene que ver con las etapas de vida que se cruzan entre padres e hijos, y hay una intersección que has estado planteando que tiene que ver con esa intersección entre la adolescencia y la edad media del adulto. En un primer término, ¿podríamos precisarle a la audiencia qué etapa, entre qué años comprende esa edad media del adulto? La edad media del adulto va desde más o menos desde los 40 hasta los 60 años. Eso es lo que más o menos se llama la mediana edad, ¿ok? Cronológicamente. ¿Qué particularidad tiene esa intersección entre esos dos momentos, entre ese adolescente que está buscando de alguna manera su identidad y ese papá, especialmente dado que este programa se llama Escuela para Papás, o también padres en general, y esos padres que están entre los 40 y los 60? ¿Qué hace de particular esta intersección? Mira, primero que yo durante muchos años me dediqué más que todo a atender a adolescentes, y ahí fue donde me di cuenta de que eran como dos etapas normales del desarrollo humano, tanto la adolescencia como esa etapa de mediana edad. Y cada vez me fui convenciendo más de que si esas dos etapas se habían desarrollado más sanamente en cada uno de esos dos integrantes, no se convertía en una crisis. La crisis viene dada más por la historia personal de los papás o la historia personal también del adolescente en cuanto al centro de familia, que tiene que ver con la historia personal que se haya vivido, los conflictos que se hayan experimentado y también los recursos que en ese momento tengan tanto los papás como el adolescente, que tiene que ver con la autoestima, con el autoconcepto, con poder manejar los cambios, la flexibilidad o la rigidez de esos yo que se están encontrando en un momento muy crucial en la vida del desarrollo humano. María Elena, ¿hay algunas características que serían como indicadores de una mediana o una edad media, digamos, complicada? Es decir, ¿por qué podríamos hablar de que una persona entre esos 40 y 60 años viva alguna crisis? ¿Cuáles serían esos indicadores desde un punto de vista, como lo estás viendo tú, terapéutico? Ok, déjame te hablo primero de cuáles serían las características esperadas en la mediana edad en cuanto al desarrollo humano. Entre los 40 y los 60 años se supone que el ser humano ha conseguido un pico en la satisfacción profesional, ¿ok? Y hay un deseo de dejar un legado. Hay cambio en las relaciones familiares. Ya a esa edad los papás empiezan a tener que lidiar con sus papás que están en tercera edad. Entonces ya los roles cambian. Y cambian los roles como papá en cuanto a un adolescente que anda como en búsqueda de la novedad, que la inserción social para él ya es prioritario en cuanto a relacionarse con sus pares. Una de las características del adolescente también es que hay una gran intensidad emocional, porque la dopamina empieza como a despertarse más en ese cerebro, y la dopamina hace como picos, sube rápidamente y baja bruscamente. Y también hay un abordaje creativo, que es que el adolescente quiere hacer las cosas diferentes. En el cerebro ya se ha desarrollado lo que se llama el pensamiento lógico. Entonces no es el pensamiento concreto, entonces él ya quiere hacer las cosas diferentes a como se las vienen planteando. Si esas características despiertan en la mediana edad algún conflicto, como puede ser que ya empiezan los primeros indicadores de envejecimiento a esa edad, si características no se manejan y no se aceptan, entras como en una rivalidad con el adolescente que tienes en la familia.
Por ejemplo, a veces yo notaba que los papás que se encontraban en esa edad y no están manejando bien esos inicios del envejecimiento, entran como en una coquetería con las amigas del adolescente, y no una coquetería sexual, sino como que se hacen simpáticos, alaban mucho a las muchachas, es como que se va mucho al nivel del adolescente, entonces el adolescente siente como opacado por sus papás. Ok, eso puede ser una de las características. Lo mismo sucede con las mujeres que no logran manejar bien los primeros indicadores del envejecimiento, porque el adolescente le muestra todo un cuerpo lindo y hermoso que se está despertando, y ella empieza a ver los signos de envejecimiento en su cuerpo. Entonces esto no la puede generalmente, la conflictúa en la relación con la adolescente. Yo recuerdo una adolescente que yo tuve en consulta, que fue una de las personas que me hizo más pensar en estas cosas, que ella me decía, mira, cada vez que nosotros vamos a una fiesta, yo siento que mi mamá busca lucirse y ser ella como la más admirada, y a mí más bien trata de opacarme cuando le digo de que me ayude a arreglar. Entonces por ahí empecé como a decir, bueno, de verdad hay mamás que manejan poner a la adolescente linda y bella y le dejan como que ella sea la que luce en el entorno social. Esas son como algunas de las características que podemos encontrar, ¿no? María Elena, en términos, digamos, has apuntado como situaciones que puedan ser problemáticas. Ahora, ¿podríamos pensar en una resolución, digamos, exitosa? ¿O cuáles serían las características de una comunicación que ayude al entendimiento mutuo entre ese adolescente y ese adulto que podría estar en crisis por su edad media? Sí, yo siento que la persona que sienta que tiene conflicto yo invitaría a los papás a que si tú estás viviendo una fuerte crisis con la adolescencia de tu hijo, busques una ayuda profesional donde realmente vas a poder explorar cómo necesitas tu recurso para manejar esas características que están apareciendo en el adolescente, que es producto de su desarrollo, es producto de cambios hasta a nivel neurológico que se están descubriendo con todo esto de la neurociencia, porque antes se pensaba nada más que eran cambios hormonales. No son cambios hormonales, son también a nivel neurológico, que hay características que preparan para la adultez, que la tienes que ensayar, pero que los padres muchas veces consideran que eso son como ataques y mala crianzas del adolescente. Por ejemplo, la inserción social, que la inserción social es donde muchas veces para el adolescente es más importante los pares que la opinión de los papás. Si el papá no esta situación y empieza a confrontar al adolescente, por supuesto que se hace un infierno en la adolescencia. Si el papá es muy controlador, si el papá es muy rígido, y los cambios del adolescente que van hacia querer una mayor autonomía y ya no puedes tener el control 100% sobre el adolescente, entonces el papá se conflictúa y empiezan a hacer crisis. Para mí la invitación a los papás es: estudie y comprenda lo que es la adolescencia, porque si tú conoces lo que es la adolescencia, tú vas a poder acompañar a tu hijo en ese proceso que él está viviendo. Y el rol fundamental en esta situación básicamente es de los papás. No puede esperarse que sean los adolescentes quienes conduzcan esta relación, sino que tienen que ser los papás que tienen que tomar herramientas para poder conducir esta situación de cambios que se están registrando. Exacto. Yo no niego todo lo que está viviendo el adolescente, pero que nosotros pudiéramos ser más un acompañante y un facilitador del proceso que él está viviendo, si nosotros como papás estamos más claros de lo que se está viviendo y de cómo yo estoy en esa situación. O sea, fíjate, por ejemplo, una de las características del adolescente, por lo que decía de la dopamina, es su intensidad emocional. Se supone que en la mediana edad, y a medida que nosotros vamos desarrollando, vamos a tener mayor capacidad de una autorregulación de nuestras emociones. La dopamina en el adulto es como más ondulado los picos, ¿ok? Si el papá todavía no tiene como esa autorregulación de sus emociones y es muy impulsivo, con la intensidad emocional del adolescente, por supuesto se hace una batalla campal, donde se pierden porque al papá es el que le tocaría como autocontrolarse.
María para concluir, siempre pues nos quedamos cortos en estas conversaciones, el tiempo en la radio suele ser limitado en general en los medios. ¿Podríamos sintetizar, María 3 recomendaciones que te parezcan a ti pertinentes de las cosas que hemos venido hablando, sintetizarlas en 3 recomendaciones para los adultos y también adolescentes que están en esa interacción en este momento, esos adultos en edad media, entre los 40 y los 60, jóvenes adolescentes, y cómo manejar esa interacción? ¿Puedes darnos algunas recomendaciones muy sintéticas para cerrar? Ok, para mí lo primordial es a los papás, busca información sobre lo que es la adolescencia para que lo puedas acompañar. Porque si yo no conozco con lo que tengo que lidiar, es muy difícil poder realmente tener las herramientas necesarias. Hay un libro que se llama La tormenta cerebral, que es de un autor de apellido Siegel, que yo se lo recomendaría a todos los papás leerlo, para que puedan entender lo que está pasando en ese cerebro y poder, él mismo ahí te va dando unas herramientas para que tú puedas ir manejándolo mejor. Lo otro es, no te conviertas en amigo, en compinche de tu hija o de tu hijo, porque lo dejas huérfano. Tú puedes ser un papá amigable, tú puedes ser una mamá amigable, mas no la compañerita de los compañeros de tu hijo, porque eso es muy importante. Y lo otro importante es cómo nosotros, en vez de controlar en la relación con nuestros adolescentes, utilicemos el indagar, el poder tratar de comprenderlos, lo que están viviendo antes de tanto aconsejar. Explora qué es lo que vive tu hijo, indaga, más que aconsejar y más que controlar. Muchas gracias. Hemos conversado hoy en Escuela para Papás con la psicóloga Marielena Domínguez de Proyecto Creces. Marielena, si quisieras compartir, ya para despedirnos, quisieras compartir algún punto de contacto, si alguien que nos escucha está interesado en contactarte para una consulta o hacerte más preguntas sobre este tema, ¿podrías compartir tus contactos? ¿Cómo no? Mi número de telefónico es 0414-544-1583 y estoy trabajando en Proyecto Creces. Y bien, nosotros seguimos con más de Escuela para Papás a través de la señal de OK 101.5 FM, haciendo radio de verdad.